Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Diana, ya me conocen, soy la docente que está a cargo de las dos comisiones de los lunes y los jueves. Eh, Quería comentarles algunas cosas antes de empezar con el repaso de la unidad 2, que es en lo que habíamos quedado en estos días. En primer lugar, quería transmitirles tranquilidad respecto a la evaluación formativa. Tengan en cuenta que es un ejercicio, es una ejercitación, no es un parcial, no va con nota, sino que es una evaluación que todos deben cumplimentar para poder tener después derecho a rendir el final presencial que se llevará adelante cuando las condiciones sanitarias lo permitan. En este video lo que vamos a hacer es mencionar los puntos más importantes de cada tema, como para que luego vuelvan al texto y puedan rastrearlos y puedan completarlos. Como les dije en el foro, el libro es un texto extenso, es un texto académico, tiene dificultades, puede traer dificultades porque tiene un lenguaje técnico que hay que ir incorporando, pero bueno, de a poquito van a ir adentrándose en los temas y se van a ir sintiendo más cómodas y más cómodos. Por lo tanto, yo quisiera que quede claro que los temas que voy a desarrollar son los temas que van a entrar en la evaluación formativa. La evaluación formativa son una serie de ejercicios, en su mayoría son conceptuales, no tanto de aplicación práctica, en donde ustedes van a tener que elegir opciones que se les van a ofrecer. Es decir, que no hay respuestas abiertas, y pueden, más bien es seleccionar la respuesta correcta, reconocer alguna relación, y van a tener que elegir opciones, como les decía recién. Bueno, comenzamos entonces con los temas más importantes, más relevantes de la unidad 2. Por supuesto, yo voy a hacer algo muy sintético, porque a pesar de que hice una selección, el video va a ser bastante extenso, y hacia el final vamos a hacer algunos de los ejercicios que están en la guía, es decir, los vamos a comentar una vez que hayamos transitado por todos los temas de la unidad 2. Comencemos por la distinción entre distintos tipos de conocimiento: conocimiento primitivo, vulgar y científico. Bueno, uno podría decir que lo que los hace parecidos a estos tres tipos de conocimiento es que intentan explicar los fenómenos. Sin embargo, difieren en su forma de fundamentación, en la forma en que fundamentan el conocimiento. Ya van a ver que el conocimiento científico empírico fundamenta su saber en la relación de correspondencia que se da entre sus enunciados, que pretenden ser precisos y coherentes, y la experiencia. Cuando hablamos de correspondencia, ¿se acuerdan que en el foro me habían hecho una consulta y ahí me explayé un poco en relación al criterio de correspondencia? Nombramos el criterio de Aristóteles y el de Tarski. Vamos a volver, pero les pido que vayan a revisarlo. Es una teoría de la verdad que propone Aristóteles, que dice que un enunciado es verdadero si se corresponde con un estado de cosas. Si yo digo, por ejemplo, la mesa tiene 4 patas, tendría que ir a ver la mesa para ver si mi enunciado se corresponde con aquello que describe el enunciado. Si coincide es verdadero, y si no coincide, el enunciado es falso. Entonces decíamos que las ciencias pretenden fundamentar su conocimiento a partir de fundamentar ver cómo es esta relación entre esos enunciados que son precisos y coherentes y la experiencia. En cambio, el pensamiento primitivo lo va a fundamentar mediante mitos, y el saber vulgar solo en la experiencia. Recuerden el ejemplo del hombre de campo, ¿no? Entonces, el conocimiento científico se caracteriza por ser comunicable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que puede ser transmitido a otros, es metódico, es decir, requiere de una planificación adecuada,
que sobre la base de ciertos conocimientos que ya se poseen, se deben seguir ciertos pasos para adquirir nuevos conocimientos. Ya vemos que la ciencia recorta y circunscribe un área específica de la realidad que convierte en su objeto de estudio, ¿no? También la ciencia pretende ser un saber objetivo, como dijimos, compartido para todos, etc. Ustedes en el texto tienen algunas otras características que los invito a que las vayan a revisar. Bueno, estas características también son importantes porque nos permiten distinguir tipos de ciencias. Entonces, en cuanto a la clasificación de las ciencias, nosotros vamos a adoptar la distinción ya clásica entre las ciencias formales, bajo las cuales cae la matemática y la lógica, y las ciencias fácticas o empíricas, aquellas que tienen que ver con lo empírico, con lo experienciable. A su vez, dentro de las ciencias fácticas podríamos hacer una distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales. Ciencias naturales podríamos incluir a la física o la química, y las ciencias sociales a la historia, la sociología. Bueno, básicamente lo que distingue a las ciencias formales de las ciencias fácticas es el lenguaje que utilizan, también el método a partir del cual ponen a prueba sus proposiciones. Vamos a ver que las ciencias formales utilizan un lenguaje formal y artificial, y las ciencias fácticas, en cambio, utilizan un lenguaje que incluye proposiciones de contenido empírico. Esto es, tienen, además de términos lógicos, términos observacionales y o términos teóricos. Entonces, esta es una clasificación posible, una clasificación que nosotros obtenemos a partir de los criterios, como señalamos, de el lenguaje, el método. Ahora vamos a decir algunas cositas más. Había otras clasificaciones, hay otras clasificaciones posibles de la ciencia. Por ejemplo, una muy conocida es la que propone Aristóteles. Él ya había distinguido distintos tipos de ciencia, solo que el criterio no estaba puesto en el lenguaje, en el método, en los entes, sino que está puesto en las potencialidades del ser humano. Y entonces ahí él puede distinguir entre ciencias prácticas, ciencias teóricas y ciencias productivas. Ubica dentro de las ciencias prácticas, que son las que tienen que ver con el obrar, a la economía y la política. A las ciencias teóricas ubica la filosofía, la física y la matemática, y las ciencias productivas, que tienen que ver con el hacer, por ejemplo, la música. La distinción que adoptemos, decía, entonces, se basa en los criterios, en determinados criterios. Por ejemplo, podríamos también pensar en relación con la distinción entre ciencias formales y ciencias prácticas que el objeto de estudio es diferente. En el caso de las ciencias formales, se ocupan de entes ideales, de ciertos entes formales, como pueden ser los números, las fórmulas, es decir, son entidades de las cuales no tenemos experiencia sensible. Y las ciencias prácticas, en cambio, o empíricas, se ocupan de otro tipo de entes, que son los entes empíricos, es decir, entes, hechos o fenómenos que pueden ser percibidos por la experiencia. Ya esta es una diferencia importante. Se diferencian también por el tipo de proposiciones que utilizan. Ustedes ya deben haber avanzado en la unidad 2 y ya más o menos tienen en cuenta qué son las proposiciones. De cualquier manera lo vamos a retomar, incluso en el foro también les dejé un post en donde se tematiza esta cuestión. Entonces, también difieren las ciencias formales de las ciencias prácticas en los tipos de proposiciones que utilizan. Por ejemplo, las ciencias formales trabajan o buscan las tautologías, que son proposiciones siempre verdaderas, y las ciencias prácticas trabajan con contingencias. Esto es importante. ¿Por qué van a estar interesadas sobre estas proposiciones? Y bueno, porque son las que nos dan información sobre el mundo, y al ser verdaderos o falsas, la ciencia va a tener que ponerlas a prueba, poder establecer el valor de verdad.
También serán diferentes los modos de validación en cada uno de los casos. La lógica y la matemática utilizan la demostración, no necesitan de ninguna prueba empírica. Si nosotros queremos saber cuánto es 2 más 2, vamos a hacer una operación lógica para llegar al 4. No necesitamos la experiencia para poder establecer el 4, sino una demostración lógica. En cambio, veremos que en las ciencias fácticas necesitamos para poner a prueba las hipótesis la observación o la experimentación. Hay diferentes posturas respecto al método que deberían utilizar las ciencias fácticas, pero los vamos a ver más adelante. Los vamos a ver en la segunda parte, después de la primera evaluación formativa, y dentro de lo que vamos a ver, y no me voy a explayar ahora, porque no tiene mucho sentido, pero sí que ustedes vean que el método de las ciencias fácticas puede ser la confirmación, la corroboración, la refutación, dependiendo de la corriente epistemológica en la cual esté trabajando. En cuanto al método, las ciencias formales utilizan el método axiomático y las ciencias prácticas el inductivo, en algunos casos el hipotético-deductivo, hermenéutico, dialéctico, en otros. También es tema de la segunda parte. Y hay un tipo de explicación específica que se da en las ciencias prácticas, que también vamos a trabajar en la segunda parte, que puede ser la explicación nomológico-deductiva, estadístico-inductiva, genético-teleológico, entre otros. Estas últimas cuestiones que estoy señalando, no es necesario que las sepan de memoria, porque incluso también es cierto que lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Entonces ahora estamos como tirando títulos. Pero más o menos para que ustedes puedan ir entendiendo cuáles son esas distinciones, y esta clasificación van a ver que se va a hacer más nítida a medida que vayamos avanzando la lectura de los contenidos de las diferentes unidades, sobre todo de la segunda parte. Hasta acá lo que respecta a la clasificación de la ciencia. Vamos ahora a la relación del lenguaje-realidad, que también es importante. ¿Por qué? Bueno, porque las teorías científicas se dicen en un lenguaje, entonces vamos a tener que ver cuál es el lenguaje de la ciencia y cuáles son las dificultades que fueron apareciendo y se fueron discutiendo a partir de justamente la importancia de la relación entre el lenguaje y aquello que dice el lenguaje, aquello que nombra el lenguaje. Y una de esas discusiones es cómo se relacionan los nombres con las cosas que nombran. Es decir, lo que nos preguntamos es qué capacidad tiene el lenguaje para nombrar la realidad. Dijimos, no olvidemos que las teorías científicas se dicen en un lenguaje. Por eso nos parece importante discutir esta relación. Nosotros lo que vamos a enfatizar y lo que queremos que ustedes tengan bien claro es la postura que aparece en el diálogo o el cratilo de Platón y la postura de Guillermo de Ockham. Estas son las dos cuestiones en donde tienen que focalizar bien y poder establecer bien las diferencias. Después hay otras corrientes que se mencionan, pero no va a ser algo que vayamos a evaluar. Pero sí la postura de Platón en el cratilo, o sea, lo que desarrolla Platón en el cratilo, y la postura de Guillermo de Ockham. Entonces, muy brevemente, para que después ustedes completen con el texto, pero digamos que estos son los puntos más importantes, Platón plantea en su diálogo, podríamos decir, 3 posturas. La postura de Hermógenes, la postura de Cratilo, y después él va a dar su propia versión de la cuestión. Hermógenes va a hablar de que la relación que se da discutiendo con Cratilo, ¿no? Discutiendo con Cratilo porque Cratilo sostiene una postura naturalista, ¿no? En tanto él sostiene que entre el nombre y la cosa hay una rectitud natural y que entonces conocer el nombre de la cosa es conocer la realidad. En cambio, Hermógenes va a estar en desacuerdo con esta postura de Cratilo y lo que va a sostener es que en realidad hay una relación arbitraria entre el nombre y la cosa. Es decir, sostiene una posición convencionalista.
en tanto los nombres son arbitrarios y producto de la convención. Va a ser la convención la que establece qué nombre tiene cada cosa. Estas son como dos posturas bastante marcadas y bastante fuertes. Bueno, ¿qué va a decir Platón al respecto? Platón al principio no parece estar muy convencido con ninguna de las dos. Sin embargo, para poder comprender cuál es la postura que Platón nos propone, que es una postura esencialista, lo que tenemos que comprender es su teoría nociológica, su teoría del conocimiento, es decir, lo que él sostiene respecto al conocimiento, cómo conocemos. Y es básicamente su teoría de las ideas. Lo que Platón sostiene es que los nombres representan, los universales representan las ideas. Las ideas son entidades sensibles que fundamentan el mundo sensible, es decir, les otorgan su ser, pero también nos permite que los conozcamos, a lo que se conoce como mundo sensible. Platón nunca habla de dos mundos, son interpretaciones posteriores, pero sirve para que podamos comprender. Él dice que hay un mundo, que es el mundo de las ideas, que da vida, fundamenta al mundo sensible, que es el mundo tal como lo conocemos, y que el mundo sensible no es más que una copia imperfecta de ese mundo inteligible. El lenguaje, en todo caso, para Platón, es una copia de estas formas inteligibles, que son perfectas, únicas, eternas, inmutables, etc. Un universal como hombre es copia de esa idea de hombre que se encuentra en el mundo de las ideas, y en todo caso, el lenguaje no es más que una mera copia y no es muy confiable para el conocimiento, ¿no? Porque en algún punto, fíjense cómo mezcla también un poco las dos corrientes anteriores, también tiene algo de convención. Lo que él dice es que mientras más conozcamos las ideas, más se va a poder adecuar el lenguaje y vamos a poder tener acceso de las ideas, que es el conocimiento auténtico, ¿no? Entonces, los universales para Platón tienen una existencia previa al mundo sensible porque participan de alguna forma de estas ideas o formas inteligibles que mencionamos antes. Por eso se dice que la postura de Platón es una postura esencialista, ¿no? Haciendo un salto en el tiempo y yendo a Guillermo de Ockham, que frente a lo que se conoció en la Edad Media como disputa de los universales, adopta lo que se conoce como una postura nominalista o terminista. Y esta consiste en sostener que los nombres, los universales, no se encuentran en las cosas ni imitan ideas a la manera que Platón lo había propuesto. Él lo que va a decir es que los universales se encuentran en el lenguaje y no tienen una existencia fuera del alma, es decir, extra ánima, es decir, fuera del mundo, solamente hay cosas particulares. Los universales, en todo caso, se encuentran inánima, es decir, queda reducido al ámbito del intelecto, al lenguaje. Lo que nos dice Ockham es que las palabras tienen la propiedad de suponer, de estar en lugar de o suplir algo. El término universal supone no un individuo, sino un signo mental. Bueno, esto es lo más importante que queremos que ustedes tengan en claro respecto a la relación del lenguaje, la discusión entre el lenguaje, de la relación entre el lenguaje y la realidad. Otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta para ir circunscribiendo los lenguajes científicos es la distinción entre uso y mención del lenguaje. Entonces, usamos el lenguaje cuando nos referimos a la realidad, es decir, cuando hacemos referencia a entidades extralingüísticas, es decir, usamos las palabras para referirnos a algo exterior al lenguaje. Entonces, si yo digo el perro ladra, estoy haciendo uso del lenguaje. Eso por un lado. Ahora, hacemos mención del lenguaje cuando el lenguaje se refiere a otro lenguaje, ¿no? Entonces, usando la misma oración que usé antes, si digo, la oración, el perro ladra, tiene 3 palabras,
estoy analizando un lenguaje y la convención dice que el lenguaje mencionado va entre comillas. En este caso, estoy mencionando la oración el perro ladra. Eso va entre comillas, porque digo que de la oración el perro ladra tiene 3 palabras. Entonces, repito, en nuestro caso, el perro ladra es el lenguaje que estamos analizando y se llama lenguaje objeto, aquel que es analizado, es decir, objeto de mi análisis. Y al lenguaje que utilizamos para el análisis se lo denomina metalenguaje. Esta distinción nos permite jerarquizar los lenguajes y distinguir sus diferentes niveles. Después al final vamos a ver si hacemos algunos ejercicios sobre esta cuestión. Entonces, si digo, la oración el perro ladra tiene 3 palabras, es verdadera, aquí puedo reconocer 2 niveles de metalenguaje. El metalenguaje que dice que la oración tiene 3 palabras y el metalenguaje que dice que la oración el perro ladra tiene 3 palabras es verdadera. Entonces, lenguaje-objeto siempre es relativo, es decir, no equiparan lenguaje-objeto a uso, porque fíjense que en el último ejemplo tenemos 2 lenguaje-objetos distintos. Primero tenemos el lenguaje-objeto, el perro ladra, y después tenemos otro lenguaje-objeto, el perro ladra, tiene 3 palabras. En un caso lo analizo desde un punto de vista del lenguaje y del otro caso estoy tratando de establecer el valor de verdad. Son 2 cosas diferentes. Entonces allí encontramos 2 niveles diferentes de metalenguaje. Quizás se va a hacer un poco más claro cuando veamos las filminas del PowerPoint. Entonces, ¿por qué es relevante esta distinción? Bueno, esta distinción se vuelve relevante en la construcción de las teorías científicas, dado que, como sostiene el polaco Tarski en su teoría semantista de la verdad, la distinción entre uso y mención permite definir la correspondencia entre el lenguaje y un estado de cosas cuando hacemos la contrastación. Recuerden que este tema lo desarrollé en el foro, así que les pido que está más detallado, les pido que vayan allí para revisar esta cuestión, pero la idea es que si nosotros no hacemos la distinción en niveles de metalenguaje, podemos quedar atrapados como la paradoja del mentiroso, ¿no? Pues si yo digo, yo miento y no distingo, siempre que hablo que miento, no distingo entre niveles del lenguaje, no voy a poder salir de esa paradoja, ¿no? Porque si es verdadero es falso y si es falso es verdadero. Les pido que se remitan entonces a la explicación un poco más extensa que hice respecto a la teoría de correspondencia de Aristóteles y después sumé la de Tarski, y puedan, en todo caso, si quedan dudas, me pueden volver a consultar en el foro. Pero quería pasar ahora al tema de la semiótica, que es un punto que es importante también. Me voy a detener de cualquier manera solo en las cuestiones más fundamentales, ¿no? Bueno, en primer lugar, diferenciemos a Peirce de Saussure, ¿no? Porque Peirce presenta un proceso triádico. Señala que el signo se da en un proceso semiótico donde participan 3 elementos. El signo representamen, que se le atribuye a un objeto, a partir de otro signo que es el interpretante. Este último se identifica con el intérprete. Entonces, Saussure va a sostener el carácter arbitrario de la relación del nombre con la cosa nombrada, es decir, va a decir que la relación es convencional, y el signo lingüístico tiene 2 elementos, ¿no? Un elemento material, que es el significante, y el elemento inteligible, que es el significado. Lo que va a decir es que hay un acuerdo convencional sobre la identificación entre este elemento material y el significado. Morris, a diferencia de Peirce, considera, porque Peirce sostenía que el intérprete podía no estar, en cambio Morris considera que es fundamental la presencia del intérprete para el proceso de semiosis, por eso a los 3 elementos propuestos por Peirce le agrega un cuarto que es el intérprete.
Después también vamos a hacer un ejercicio para ver un proceso semiótico al final del video. Bueno, es importante la clasificación de los signos que hace Peirce, que la hace sobre la base de un criterio que es la relación que guarda el signo con su referente. Entonces, si la relación se da de manera causal o se da naturalmente, para Peirce estaríamos en presencia de un indicio o índice. Por ejemplo, muchos nubarrones en el cielo son índice de que va a llover, por ejemplo. Si la relación entre el nombre y su referente es de semejanza, el signo es un ícono, una foto, un retrato, los carteles son casi todos icónicos. Bueno, esos serían ejemplos de íconos. Ahora, si la relación entre el signo con su referente es convencional, estamos en presencia de un símbolo. Estos últimos signos son los que más nos van a interesar, dado que las palabras son símbolos, las fórmulas lógicas son símbolos, y esto es sobre lo cual vamos a trabajar en toda esta primera parte y en la segunda parte de la materia. Y bueno, y la semiótica justamente estudia los signos, estudia los distintos aspectos de los signos. Y por estudiarlos, por estudiar y analizar el lenguaje, es que la semiótica es un metalenguaje, y dentro de la semiótica podemos distinguir distintos niveles de análisis o distintas disciplinas que también son metalenguajes. Entonces, podemos decir que los metalenguajes tienen 3 dimensiones. Bueno, vamos a ver estas 3 dimensiones, estas 3 disciplinas de la semiótica. Brevemente, la dimensión sintáctica estudia la relación formal de los signos entre sí. Por ejemplo, las reglas sintácticas de la gramática. Por ejemplo, me dice que si yo en una oración pongo lo niña cazador, es incorrecto, el artículo no corresponde. Ahora bien, la dimensión semántica va a estudiar la relación significativa de los signos, es decir, la relación de los signos con su significado. Y nos va a decir que los términos tienen designación, es decir, tienen un significado, tienen extensión, la extensión son los individuos que caben bajo el uso de ese nombre. Si yo, por ejemplo, digo árbol, puedo escribir cuál es la designación de árbol, es decir, dar su significado, y en el momento que yo escribo la designación, circunscribo cuáles son los entes, los individuos que caen bajo el uso de ese nombre. En el caso de la palabra árbol, la extensión son los árboles. Sauce, ficus, roble, eucaliptus, etc. Esa es la extensión del término. Pero además, si los términos, pueden tener o no tener denotación. ¿Cuándo no tienen denotación? Bueno, cuando esos individuos que caen bajo el uso del nombre no tienen existencia real, es decir, no pueden ser ubicados en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, como dijimos recién, la palabra árbol sí tiene denotación, porque ya hemos nombrado porque los individuos que caen bajo el uso del nombre tienen existencia real, y en ese caso coincide la extensión con la denotación. Pero si yo digo hada, es un término que no tiene denotación, porque las hadas no pueden ser ubicadas en el espacio y en el tiempo, es decir, no tienen existencia real. Bueno, también en las filminas vamos a ver cuáles son los entes sin denotación, pero también están mencionados en el libro sin ningún problema. Bueno, la dimensión pragmática, ahora nos faltaba una de las últimas disciplinas de la semiótica. ¿Qué va a hacer? Bueno, analiza la relación de los signos con los intérpretes. Esto es, intenta determinar la función que cumple el lenguaje para el hablante. Y así nos dice que hay diferentes funciones del lenguaje. Nosotros vamos a tomar una posible clasificación, no es la única. Pero para ser sintéticos vamos a avanzar. Por ejemplo, encontramos la función expresiva, cuando, por ejemplo, expresamos unos sentimientos, puede ser una poesía. La función directiva, que transmite órdenes, ruegos, etc. Una orden, por ejemplo,
prohibido fumar, tiene una función directiva. En ninguna de estas dos funciones del lenguaje tiene sentido hablar de verdad o falsedad de sus enunciados, porque en todo caso no tiene sentido decir, por ejemplo, que una orden es falsa. No estaremos de acuerdo, pero esto no la convierte en falsa. O si alguien me dice, qué lindo pantalón, yo no le voy a poder decir eso es falso. No tiene ningún sentido querer establecer ahí un valor de verdad. Por eso, la función que más nos interesa es la función informativo-descriptiva del lenguaje. ¿Y por qué? Bueno, porque en esta se encuentra el lenguaje proposicional. Es decir, aquí es donde nos encontramos con las proposiciones. Bueno, ya les comenté en el foro que las proposiciones son oraciones que nos dan información sobre el mundo, que describen cosas, hechos o fenómenos, y que en este sentido pueden ser verdaderas o falsas. Podemos encontrar diferentes tipos de proposiciones de acuerdo a la manera en que estas se pongan a prueba, de acuerdo a cómo se establece el valor de verdad de las proposiciones. Entonces, si establecemos el valor de verdad de las proposiciones por medios lógicos o por las relaciones, es decir, por las relaciones de los términos entre sí, estamos en presencia de proposiciones que se las denomina tautologías o contradicciones. Las tautologías son proposiciones siempre verdaderas. Por ejemplo, el triángulo es una figura de 3 lados. Es una proposición tautológica, siempre verdadera. También podemos hacer otra clasificación. Dentro de otra clasificación sería una proposición analítica, explicativa, ¿no? Lo que está dicho en el predicado es lo que ya estaba dicho en el sujeto. En cambio, las contradicciones son proposiciones siempre falsas. Y eso lo sé incluso por cuestiones lógicas. Si yo digo llueve y no llueve, llueve y no llueve, siempre es falsa. Porque, bueno, en principio viola la ley lógica del principio de no contradicción, que dice que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Hay otro tipo de proposiciones, que son las contingencias, que son un tipo de oración cuyo valor de verdad no lo puedo saber por medios lógicos. No puedo establecer de antemano su valor de verdad sin ninguna referencia a la realidad, ¿no? Entonces, para establecer el valor de verdad de una proposición como, por ejemplo, si como, entonces engordo, no puedo conocer su valor de verdad, sino solamente por medios empíricos. Por eso se dice también que este tipo de proposiciones son sintéticas, porque me agrega lo que dice el predicado es más de lo que está dicho en el sujeto y además porque no puedo establecer su valor de verdad sino a partir de la experiencia, son a posteriori, después de la experiencia. En cambio las tautologías son a priori, porque conozco su valor de verdad con independencia de la experiencia. Bueno, vamos a ver las filminas que les preparé para poder hacer algún tipo de ejercitación. Bueno, comencemos con uso y mención del lenguaje. Uno de los ejercicios que tenían era la afirmación mentir es grave. Dice mentir es grave, tiene al menos 2 interpretaciones posibles según se trate un caso de uso o mención del lenguaje. ¿Cuáles son estas 2 interpretaciones? Bueno, si puedo, depende de cómo yo lea esta oración. Acá el problema es que no se está usando la convención de comillas. Si mentir está mencionado, tendría que ponerlo entre comillas, y ahí alude a la acentuación de las palabras, ¿no? En agudas, graves y esdrújulas, alude a la gramática. Pero allí el problema que tengo es que no lo puedo determinar si se está aludiendo a la gramática o si se está aludiendo a la acción. Mentir es grave puede significar malas consecuencias para la convivencia humana, ¿no? Entonces grave sería algo así como un perjuicio para la sociedad o a la ética.
Entonces fíjense que el problema que se da acá es que no tengo, no se le puso comillas al término mentir, y entonces podría interpretar cualquiera de las dos cosas. Fíjense que si yo pregunto ahora si cambia el valor de verdad en las distintas interpretaciones, y bueno, evidentemente tengo que decir que sí, que cambia, porque mentir es grave, entre comillas, se vuelve un enunciado falso porque la palabra es aguda, se acentúa la última sílaba, no es grave. Ahora, mentir es grave en el sentido moral. Bueno, acá hay una discusión, podríamos discutir, ¿no? Si es verdad, si es verdadero que mentir es grave o no, en todo caso se discutirá éticamente, ¿no? Sobre la cuestión. Pero fíjense que en un caso es claramente falsa y en el otro podríamos decir, acordar que es verdadera. Bueno, siguiendo con la distinción entre uso y mención, fíjense, vaca se escribe con B y también con B larga, es una proposición verdadera. Bueno, hay dos opciones. Vaca se escribe con B y también con B, es una proposición verdadera cuando aludimos solo al término vaca. Fíjese que el también no está entrecomillado. O vaca se escribe con B corta y también se escribe con B larga, es una proposición verdadera. En los dos casos de interpretación cambia lo que afirma la frase según qué se está mencionando. En el primer caso es falsa, vaca se escribe con B, cuando nombra a un animal, bueno. Y en el segundo caso es verdadera la afirmación, ¿no? Fíjense cómo, de acuerdo a que esté mencionando, cambia el valor de verdad de la proposición. Y estos ejemplos que saqué de la guía me interesan porque un poco para que ustedes vean cómo el lenguaje objeto siempre es relativo, ¿no? En la oración, el perro ladra es una oración simple, lo que tendríamos que entrecomillar es el perro ladra, y una oración simple sería el metalenguaje del perro ladra. En la oración hoy llueve y no llueve es una contradicción. Fíjense que el lenguaje objeto en este caso es la proposición que es objeto de mi análisis, que en este caso es hoy llueve y no llueve, que alude al principio lógico, que es el principio de contradicción, que ya lo mencionamos hace un ratito. El agua de mar no es salada, es verdadero o falso. Acá tenemos dos niveles de metalenguaje. Tenemos el primer nivel que habla de que el agua de mar no es salada, es verdadero, por eso el lenguaje objeto es el agua de mar no es salada, y un segundo metalenguaje que es falso, donde el lenguaje objeto ahora va a ser el agua de mar no es salada, es verdadero. Entonces aquí, bueno, lo que indican las comillas es que afirmar que el agua de mar no es salada es verdadero sin correr una falsedad, lo que es el falso en la afirmación de que lo anterior es verdadero. Bueno, acá entonces, como les decía, se observan dos niveles de metalenguaje. Bueno, acá un poco les quise traer como un ejemplo de distintos tipos de signos según Peirce. Fíjense que acá tenemos un icono, que es un cartel, porque tiene una relación de semejanza con aquello que está tratando de referir. Aquí tenemos un símbolo que significa encendido o apagado, podría significar cualquier otra cosa, pero convencionalmente lo adoptamos como encendido y apagado. Y aquí tenemos unas huellas, bueno, que es un indicio de que algún tipo de vehículo pasó por el lugar. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justifique la elección. Seguimos con el mismo tema, ¿no? El trueno es signo de tormenta, pero la palabra trueno no es signo natural, sino un símbolo. El trueno es signo de tormenta, pero la palabra trueno no es un signo natural, sino un símbolo. Muy bien, acá lo que tendríamos que poner es el trueno es un signo, que es un indicio, ¿no? El humo es un signo natural de que hay fuego, pero las señales de humo no son símbolos. Claro, es verdadero, porque las señales de humo son intencionales, ¿no? Y hay un código establecido que sirve como mensaje. Veamos el siguiente proceso semiótico. Acá tenían que indicar los tres elementos
cuál es el signo, cuál es el designatum, es decir, el significado del término, y cuál es el intérprete. Bueno, tienen varias cosas acá. Lo importante es que ustedes puedan distinguir que hay distintos símbolos, distintos signos, y que los intérpretes van cambiando de acuerdo a sus a los signos que van interpretando, ¿no? Dice, Juan espera, debe dar examen oral de IPC, nota que sus manos transpiran, desde el pasillo Alejandra le guiña un ojo. Bueno, por lo menos hay dos signos. Uno que es un signo natural, que es la transpiración de las manos, que denota, designa nerviosismo, podríamos interpretarlo de ese modo, y Alejandra le guiña un ojo es simbólico, ¿no? Significa buena onda, que te vaya bien, ¿no? Uno podría decir que se trata de eso, y Juan está interpretando estas señales que manda Alejandra, ¿no? Fíjense que también depende de los contextos que se puede interpretar y que no se puede interpretar, ¿no? Pues imagínense que Juan va en un colectivo y que no conoce a Alejandra, y a Alejandra lo mira y le guiña un ojo, ¿no? Ahí ya la interpretación que puede hacer Juan es totalmente diferente, ¿no? De ese signo. Otro, suena el despertador en la habitación de María, lo apaga y a la vez observa que el sol entra por las rendijas de la persiana. Su mamá sabe que se despertó cuando escucha el ruido de la ducha. Bueno, acá tenemos también dos personas que interpretan, María y su mamá. María interpreta diversos signos, por ejemplo, uno convencional que es el ruido del despertador, uno que es natural, un indicio que es el sol, que entra por las persianas. Su mamá interpreta que se despertó su hija cuando escucha el ruido de la ducha. Y el último, fíjense que dice, algunos se desmayan, al ser apretados otros gritan o silban. Bueno, acá tenemos también dos signos, los gritos y los silbidos, los desmayos. Fíjense que son distintos signos. Un desmayo es un signo natural, un indicio de, no sé, de bajón de presión o de acaloramiento. Los gritos y los silbidos también son signos, pero más bien ya son simbólicos, porque silbidos pueden ser, bueno, no está saliendo el cantante, o porque lo están llamando, ¿no? Deberíamos ver qué convención en este recital tiene el silbido, ¿no? ¿Y quién está interpretando? Bueno, es una tercera persona que está contando, que está mirando lo que está pasando y está interpretando lo que está sucediendo. Bueno, acá esto era lo que les había mencionado sobre los términos sin denotación. Tenían que elegir algunos. Fíjense que son 4 categorías que se señalan como términos sin denotación, que son los entes formales, los entes de ficción, las entidades abstractas, las cualidades o atributos. Y acá se dan algunos ejemplos, ustedes tenían que buscar algunos ejemplos de acuerdo a esos términos, estas categorías que se ubicaban acá. Entes formales, como el triángulo, no tienen denotación, los números, una fórmula lógica, no aluden a ninguna existencia real. Entes de ficción, no sé, Superman, el Minotauro, Campanita, ¿no? El hada. Entidades abstractas, la justicia, la dignidad, cualidades o atributos. Limpio, pesado, viejo. Bueno, algo que quería comentarles, que no sé si lo habrán atendido demasiado al texto, pero sí es importante que lo tengan claro, es que entre designación y extensión hay una relación inversa. A mayor designación, que son el significado, las notas definitorias, menor extensión, que son cantidad de ejemplares. Por ejemplo, entre animal y ornitorrinco hay menor extensión en ornitorrinco que en animal. Pero necesito más notas definitorias para definir a la clase ornitorrinco, entre otras la de animal. Dicho de otro modo, la especie tiene mayor designación que el género y menor extensión. ¿Por qué la especie tiene mayor designación? Porque yo, para poder circunscribir esa especie, tengo que decir, nombrar las notas del género más las propias de la especie. Pero al mismo tiempo que estoy haciendo esto, circunscribo la cantidad de individuos que están incluidos o que caen bajo el uso de ese nombre. ¿Sí? Bueno, y para terminar, no, nos quedan un par de filminas más.
pero esta podría ser una posibilidad para que se entiendan cómo hay una inclusión lógica entre géneros y especies, la especie está incluida dentro del género, y se ordenan los siguientes términos según extensión decreciente del que tiene más individuos en la clase al que tiene menos, es decir, del género a la especie. Entonces, si tenemos argentino, hombre, americano, cordobés, primero es hombre, luego americano, luego argentino, luego cordobés. Físico, hombre, científico, Albert Einstein, hombre, científico, físico, Albert Einstein. Hombre, futbolista, deportista, Lionel Messi, hombre, deportista, futbolista, Lionel Messi. Bueno, con respecto a la definición, tenemos 5 reglas de la definición, ustedes lo deben haber visto en el texto, también lo tienen en la guía. La definición no debe ser circular, no debe haber una coincidencia entre extensión y denotación, y denotación, bien digo, entre designación y extensión. No puede ser metafórica, no puede ser circular y no puede ser, sí, metafórica. Me parece que me perdí ahí. Bueno, ahora lo revisamos. Entonces, una silla es un asiento de madera, es estrecha. No cumple con la segunda regla, ¿no? De que tiene que haber una concordancia entre designación y extensión. La silla de madera no es diferencia específica, es decir, yo puedo, dejo fuera las otras sillas, las que no son de madera. Aullido es el quejido de un lobo, es amplia, también no cumple esta relación que se tiene que establecer entre designación y extensión. Quejido no es una nota específica e introduce más ejemplares, por ejemplo, los perros. Perdón, la otra era no puede ser negativa. Punto es lo que no tiene partes, por eso me acordé por este punto. Bueno, esta es correcta, está un poco puesta es un poco tramposa, porque es negativa, pero en realidad esta definición es correcta. Lo que dice la regla es que no debe ser negativa cuando puede ser positiva, si no, tendrá que ser negativa. La justicia es el imperio de la voluntad del más fuerte, es incorrecta porque es metafórica. Bueno, aquí otro ejercicio que es importante, porque puede aparecer en la definición, en la evaluación formativa, que es decidir cuáles de las siguientes expresiones representan proposiciones, ¿no? Entonces tenemos la primera, A, nieva, B, la nieve que está sobre el pasto, C, el término indica 0 grados, D, podés sacar la nieve que impide abrir la puerta, E, no pongas el auto en marcha porque se congeló el agua del radiador, F, se me congela el corazón de tristeza en estos días, G, la blanca nieve, H, la nieve blanca. Fíjense que acá para hacer este ejercicio tenemos que saber qué es una proposición y tenemos que también poder establecer la diferencia entre las distintas funciones del lenguaje. Si yo digo nieva, es una proposición, se puede traducir como P en un lenguaje simbólico, y es una proposición porque es una afirmación y una afirmación que informa sobre algo. Y esta puede ser verdadero o falso. La nieve que está sobre el pasto no es un término, así que no es una proposición. El termómetro indica 0 grados, sí, también se puede traducir como P, no tengo otras conectivas lógicas para armar proposiciones más complejas, esto lo vamos a ver más adelante, pero de cualquier manera se puede traducir como P y podemos darnos cuenta que es una información, describe algo que puede ser verdadero o falso. ¿Podés sacar la nieve que impide abrir la puerta? No, porque no cumple una función proposicional, sino más bien directiva, está dando una orden. Igual que no pongas el auto en marcha porque se congeló el agua del radiador. ¿Se me congela el corazón de tristeza en estos días? Es una función expresiva también, así que no es una proposición. La nieve es blanca, es una proposición, puede ser verdadera o falsa, y la blanca nieve no es un término, por lo cual no es una proposición. Bueno, seguramente van a aparecer algunas dudas, así que recuerden que el foro está abierto, pueden consultar todas las veces que quieran, yo voy respondiendo. Si tienen alguna duda con los ejercicios también,
me ponen el ejercicio y lo conversamos. Y les voy a pedir que presten atención especialmente a estos puntos, que son los puntos que desarrollé, que elegí y preparé para que ustedes estén más orientados en qué tienen que prestar atención al libro para poder prepararse mejor para la evaluación formativa. Bueno, los dejo, nos vemos en el próximo video que va a ser sobre el repaso de la unidad 3.